Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Daniel Ricaño y vamos a hablar de economía y finanzas. El día de hoy tenemos un concepto muy importante, fundamental, básico para conocer la economía y cómo funcionan las finanzas. Es importante comprender este concepto al 100%. Si logramos hacerlo, vamos a poder comprender conceptos mucho más complejos más adelante. Por lo que preparé una presentación que vamos a dividir en conceptualmente qué es la inflación, en ejemplos de la vida diaria y sus causas. Entonces, vamos a ver. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los bienes y servicios de un país durante un periodo determinado, normalmente un año. La inflación es una tasa. ¿Qué quiere decir esto? Es un promedio de lo que se va a afectar el dinero en relación a su valor. El dinero tiene un valor y cambia con el tiempo. Tenemos que grabarnos esta frase: el dinero tiene un valor y cambia con el tiempo. Es fundamental para lograr comprender ejercicios más avanzados más adelante. Entonces, esto vamos a ponerlo de manera muy clara. Recordemos cuando teníamos 5 o 6 años e íbamos a la tienda y podíamos comprar con 5 pesos un gansito y un refresco, hasta una goma de mascar. Ahora, con 20, 25 pesos podríamos comprar lo mismo. ¿Qué pasó? Que el poder adquisitivo se vio disminuido. ¿Pero esto es bueno o esto es malo? Bueno, esto depende. Hay que tener claro esto. La tasa de inflación en México es del 2 al 4% aproximadamente. Es lo que se busca tener normalmente en un periodo. En México, el Banco Nacional, conocido como Banxico, es quien se encarga de regular esto. Sus actividades primordiales es emitir dinero y prevalecer el poder adquisitivo de la moneda nacional. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Tenemos varias causas, entre las que se encuentran la inflación por consumo o demanda. ¿Esto qué quiere decir? Aquí trabaja mucho en relación con la oferta y la demanda, como todos los conceptos, pero aquí lo que queremos decir es: cuando una persona demanda mucho un bien, este tiende a subir de precio, porque recordemos que la inflación es el alza de los precios, sostenida y generalizada. Entonces, cuando se empieza a requerir mucho de ciertos bienes o servicios, estos tienden a subir para llegar a un equilibrio. Esto genera inflación, es decir, una alza de precios. La inflación por costos: cuando los costos o materia prima empieza a crecer, también este repercute en el precio final al consumidor, que genera una inflación en los precios. La inflación autoconstruida: esta es una inflación bastante curiosa. ¿Por qué? Porque esta inflación se da porque se sabe que va a haber un aumento en los precios futuros, por lo que deciden consumir el día de hoy. Entonces eso genera que se cree una inflación en los precios en la actualidad. Muy bien, inflación generada por expectativas de inflación. Este es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque normalmente se da en países donde la inflación es alta. Entonces los trabajadores le piden al empresario un aumento de sueldos para contrarrestar los efectos inflacionarios. Entonces, al haber este aumento, los empresarios tienen que aumentar sus precios. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Decíamos que la inflación es buena o es mala. Es depende, mencionábamos, por el motivo principal de que una inflación baja o menor a cero quiere decir que no se están comprando los bienes, quiere decir que los bienes y servicios están bajando de precio. ¿Por qué están bajando de precio? Porque las personas no pueden adquirirlos. Es decir, no se compran, bajan de precio para que se puedan adquirir. Entonces, una inflación negativa puede ser signo de una mala economía, de un mal crecimiento económico de un país. Entonces, una inflación es sana de manera moderada, como lo mencionábamos, en México de 2 al 4%. Ok, existen tres tipos de inflación. La inflación moderada, que quiere decir donde los precios están relativamente estables, es decir, crecen en una economía dentro de lo normal. La inflación galopante, donde aquí los precios son un poquito, crecen a una par más disparejas, más rápido, crecen hasta en una tasa de 2 a 3 dígitos. Esta ya es preocupante para una economía del país. Y la hiperinflación,
que este es un concepto un poquito más alarmante. Son casos o fenómenos extraordinarios. Por ejemplo, Venezuela, donde son tasas que crecen 50% más con respecto a la anterior. En este caso, hablábamos de Venezuela, que un día tu dinero puede comprar un artículo y al otro día necesitas el doble para poder comprar el mismo artículo. Aquí hay una historia muy importante, más bien muy interesante, que me gusta contar acerca de la Alemania en 1923, después de acabar con la Primera Guerra Mundial, en ese entonces la Gran Guerra. En 1919 esta Alemania queda muy reprimida por todos los países involucrados, entonces se ve deprimida en una gran crisis económica. Esta le llevó a generar inflación. Una de las causas de la inflación es que haya mucho dinero en circulación. Entonces, aquí les voy a responder una pregunta, voy a hacer un paréntesis. Muchas veces hay personas que llegan a preguntar con cierto grado de ignorancia, que no es mala, ¿por qué no se imprime mucho dinero y todos tenemos dinero para gastar? Precisamente por la inflación. A mayor dinero en circulación, crea que las personas consuman más y esto aumenta los precios, generando una economía desequilibrada. Entonces, la Alemania de ese entonces se le hizo fácil imprimir mucho dinero y que todas las personas tuvieran dinero, y esto generó una hiperinflación que devaluó todo el dinero. Es decir, decían ellos mismos que era más barato quemar el dinero en lugar de comprar leña para generar el fuego, ¿no? Entonces, aquí hay una historia de unos chicos americanos que se van en 1923 de Estados Unidos a Alemania a pasar un fin de semana de vacaciones, y con $100 van y se la pasan en los mejores restaurantes, en los mejores hoteles, un grupo de 5 personas, y les sobraba dinero. De hecho, en un restaurante tuvieron que esperar a cobrarle a todos los comensales para poderles devolver su cambio después de haber pedido los platillos más caros. Esto es un poco grotesco y hasta chistoso, el ver cómo afecta una desregularización del dinero. Por eso es importante que haya entidades encargadas de prevalecer el poder adquisitivo de la moneda. Muy bien, ahora que ya explicamos los tipos de la inflación, las causas de la inflación, qué es la inflación, tenemos que ver cómo se calcula. La inflación se calcula a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC en México y el IPC en el resto del mundo. Es exactamente lo mismo, es un índice que busca medir la inflación. ¿Cómo lo hace? Bueno, este índice va recolectando los precios, la información de los precios mes con mes para ir actualizándolo y así poder medirlo, generar una tasa de crecimiento, un número absoluto, y poder conocer la nueva inflación mes con mes. En México lo calculan a través del INPC, que lo hace el INEGI. Muy bien, ahora que tenemos claro cómo se calcula, vamos a ver un ejemplo muy claro de lo que sucedía en un México de 1996 en la actualidad, un 2020. Tenemos aquí una calculadora que generé a través de una tabla de Excel y vamos a ver aquí un resultado. La tasa de inflación promedio en México de 1996 y 2020 calculé y fue del 6.60% anual. Información la busqué en Google, buscando las tasas que ha habido desde 1996 al 2020, se hace un promedio y listo. Muy bien, lo vamos a hacer a través de esta fórmula que nos dice que el valor futuro es igual al valor presente por 1 más la tasa de interés, que es en este caso la de la inflación, elevado al número de periodos que han transcurrido. Tranquilos, no se desesperen. El número de periodos que ha transcurrido de 1996 a 2020 son 24. La tasa promedio que ya calculamos es del 6.60%. Y el valor presente, vamos a decir, si estamos en 1996 y queremos saber el futuro, o sea, hoy, el 2020, podemos decir quizá que una persona en 1996 tenía un salario mensual de 6,000 pesos. 6,000 pesos. Esos 6,000 pesos nos dan como respuesta 27,817. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona de
1996 que ganaba 6,000 pesos para poder comprar exactamente lo mismo que compraba con 6,000 pesos, hoy en 2020 tiene que ganar 27,817,89 pesos. Esto es como el poder adquisitivo cambió en respecto al dinero, es decir, cómo nuestra moneda se ve afectada por la inflación. Por eso es importante conocer este concepto. Vamos, antes de aclarar un poco más cómo se calcula a través del IPC. Se hace a través de esta fórmula, que es el valor inicial por la división del IPC final entre el IPC inicial. Aquí vamos a hacer lo mismo. Suponiendo que el valor inicial es de 6,000 pesos, que es decir que una persona de 1996 ganaba 6,000 pesos, para que comprara lo mismo en 2020 que compraba con 6,000 pesos, tiene que ganar 28,224. Hay un poquito de discrepancia en los valores, pero es porque aquí utilizamos números porcentuales y aquí utilizamos números absolutos. Sin embargo, el número es muy similar, entonces es alarmante. Aquí tenemos que tener claro esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sentimos que a lo mejor nos aumentaron el sueldo, pero el sueldo fue lo que creció en relación fue lo mismo que la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no nos aumentaron el sueldo. Nuestro sueldo sigue siendo el mismo porque seguimos comprando lo mismo que comprábamos con el sueldo anterior. Entonces estamos en el mismo punto de partida, aunque sintamos que estamos ganando más dinero. También es importante porque muchas veces tenemos dinero guardado en el banco que nos está generando un rendimiento quizá del 2% cuando la tasa de inflación es del 4%. Es decir, pensamos que estamos generando algún tipo de rendimiento cuando lo que estamos haciendo es perder poder adquisitivo. Por eso tenemos que fijarnos que cuando nuestro dinero esté en el banco genere un rendimiento mayor mínimo al de la inflación para que nuestro dinero siga valiendo lo mismo. Si es la inflación, va a seguir valiendo lo mismo. Si es mayor, bueno, vamos a tener un rendimiento. Esto sucede con las inversiones y con la compra de deuda, por así llamarlo. Esos son temas un poquito más complicados que podemos ver más adelante. Si necesitan algo, necesitan algún comentario, algún concepto que quieran que abordemos de manera fácil y práctica, pueden dejarlo aquí en los comentarios y con gusto lo abordamos. Si necesitan también la calculadora, se las puedo compartir. Pueden dejarme su correo o mandarme un correo al que está aquí en la descripción y yo con gusto se las envío. Si tienen alguna duda, también pueden contactarme por ahí y sin problema podemos ayudar. Necesitamos también que nos den un like, nos compartan y nos dejen un comentario. Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. La inflación galopante